Hola compañeros, compañeras y profesora. Mi nombre es Evelyn y les voy a hablar sobre la novela de Eda Fabri, Oblivion. Empezamos con detalles de la vida de la escritora uruguaya, quien nació en Montevideo en 1949 dentro de una familia interesada en la política y en la izquierda latinoamericana. En su casa, Fabri leía los discursos de Fidel Castro y se interesó por la Revolución cubana, lo que posteriormente la llevaría a unirse a las luchas estudiantiles mientras estudiaba en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. En esa época decidió, como un imperativo ético, integrarse al Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros, una organización guerrillera en Uruguay que se identificaba también con los principios de la Revolución cubana, pero su militancia en la organización fue corta, ya que fue apresada en la cárcel de Cabildo. En esa prisión estuvo solamente recluida un mes, porque después huyó junto con otras compañeras con la ayuda de integrantes del movimiento, aunque luego de varios meses en libertad fue apresada nuevamente y enviada a la cárcel de Punta de Rieles, donde pasaría 13 años recluida. La fuga en la que participó Eda Fabri es conocida como Operación Estrella. Se trató de la huida de 38 presas políticas de la cárcel de mujeres de Montevideo, también llamada cárcel de Cabildo, el 30 de julio de 1971. Fue organizada desde fuera por los integrantes del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros, quienes cavaron un túnel por la red de cloacas debajo de la prisión hasta una casa en donde recibieron a las fugitivas y les dieron ropa, armas y un plan de escape. La fuga de 1971 es posterior a la Operación Paloma, otra fuga orquestada por el movimiento un año antes, en donde huyeron 13 presas políticas. La Operación Estrella es considerada la mayor fuga de mujeres de una prisión en la historia. En estas imágenes se puede apreciar el edificio y la placa conmemorativa de la cárcel de Cabildo, que fue la primera cárcel de mujeres presas políticas en Uruguay. Las mujeres ahí recluidas contaban en promedio con 25 años y habían sido arrestadas por diferentes motivos, desde repartir volantes sobre el movimiento Tupamaros hasta robar coches o provocar incendios. La mayoría de las presas políticas que huyeron en la Operación Estrella fue capturada después de algunos meses. La cárcel de Cabildo funcionó hasta 1977 y posteriormente las presas políticas fueron concentradas en la cárcel de Punta de Rieles, que se encontraba a 14 kilómetros de Montevideo y era oficialmente llamada Establecimiento Militar de Reclusión número 2. En esta cárcel estuvieron presas más de 600 mujeres hasta 1985, cuando terminó la dictadura cívico-militar uruguaya y las presas fueron liberadas. Fue en esta prisión donde Eda Fabri pasó 13 años de su vida, mismos que relata en su novela Oblivion. Oblivion surge de la experiencia de Eva Fabri en los talleres convocados por expresas políticas de la cárcel de Punta de Rieles, quienes sentían la necesidad de contar lo vivido para que ese episodio de la historia no cayera en el olvido. La obra de Fabri ganó el Premio Casa de las Américas en la categoría de literatura testimonial, por ser considerada por el jurado, cito, una historia de gran valor testimonial y literario, que demuestra no solo un eficiente uso de las técnicas narrativas, sino además una valiosa sensibilidad que enriquece y sincera el relato. El nombre de la novela surge a partir de una reflexión que la escritora hace después de escuchar el tango Oblivion de Astor Piazzolla, y en la que se hace una relación entre la palabra oblivion, que significa olvido, y el perdón. El libro está dividido en dos partes, el río y en el viento, mismas que a su vez se dividen en secciones que retratan la vida en la cárcel a través de espacios físicos como el corredor o la reja, o experiencias rutinarias como el trabajo, el recreo o la siesta. Además, en estas secciones se trazan ideas y reflexiones que viajan en el tiempo de antes, durante y después de la prisión, creando distintas metáforas a partir de lo vivido que también se dividen en secciones con diferentes títulos, como Oblivion, La Piedra, La Tarde, entre otros. Oblivion comienza in extrema res, con la salida de la autora de la cárcel de Punta de Rieles en 1985. A partir de ese momento, la narración recurre a eventos del pasado sin que exista una línea cronológica fija, pues los episodios varían entre sí por los distintos tiempos que manejan. En ellos, la narradora habla tanto de su primera estancia en la cárcel de Cabildo como su paso por la Facultad de Medicina y sus experiencias familiares anteriores a la prisión, así como su presente como madre y esposa.
Sin embargo, cuando se narra el tiempo en la cárcel de Punta de Rieles, la escritora divide su estancia en distintos tiempos: el tiempo del inicio, el tiempo del medio y el tiempo del final, siendo el inicio y el final los tiempos de mayor temor y ruido, y también los más lentos. El tiempo del medio, según describe, fue un tiempo que parecía ser eternamente presente, girar sobre sí mismo. También se narra la percepción del pasado, presente y futuro. El pasado y el presente se mezclan de acuerdo a los acontecimientos narrados, pues la narración viaja del presente al pasado siempre, y en ese pasado lejano también se señala al futuro como algo imposible. Por otra parte, la historia inicia y termina con la misma frase, dándole así a la novela un carácter circular. La novela se escribe 20 años después de la experiencia carcelaria, por eso en ella se percibe un tono más reflexivo e introspectivo, y no tanto la urgencia de contar una supuesta verdad histórica. En lugar de relatar una gesta heroica, como lo fue la fuga de la cárcel, digna de una película de acción, o de romantizar su tiempo vivido ahí, la escritora se cuestiona a sí misma su experiencia, centrándose en lo cotidiano, en las actividades que sus compañeras realizaban y que de alguna forma la salvaron, la ayudaron a resistir. También toca el tema de la generación posterior a las fuerzas políticas, a los hijos que crecieron y que cuestionan y exigen respuestas. Aquí es donde entra el tema del deber ético del testimonio. ¿Hasta qué punto están obligadas las víctimas a contar lo que vivieron para los demás, para la historia, y hasta dónde escriben para sí mismas, como un arma propia para reconciliar pasado y presente? En ese sentido, la autora decide utilizar su escritura como una forma de salvarse y perdonar, para llegar al olvido. El olvido en la novela no significa borrar los hechos del pasado. Al contrario, la escritora toma el olvido como parte de la memoria, como parte del proceso de recordar. Incluso habla sobre un derecho al olvido, oponiéndose a la idea tradicional del testimonio que va precisamente en contra de ese olvido. Para ella el olvido es también mirar, reflexionar e interrogar los hechos del pasado. Es parte del proceso de duelo para llegar al perdón. Para explicar cómo el olvido y el perdón están ligados, la narradora utiliza la metáfora de la piedra, a través del suicidio de Virginia Woolf, quien se cuenta que se ahogó en un río con una piedra en el bolsillo. Para Fabry, el perdón es como una piedra de la cual se aprende, una piedra que se lleva en el bolsillo pero no para ahogarse, sino para vivir. Otra de las metáforas que utiliza en la novela es la de los órganos del cuerpo. La narradora vuelve a sus años de estudiante de medicina y explica cómo cada órgano individualmente no puede funcionar, pues requiere de los otros para vivir. La persona entera está formada por esos órganos unidos, sin ellos no hay vida, así como la memoria se forma de silencios y palabras, y su experiencia en la cárcel está unida irremediablemente a la colectividad con sus compañeras, sin las cuales no habría podido sobrevivir. Desde el inicio de la novela se señala que la narración se hace en primera persona plural porque la experiencia en la cárcel fue compartida entre nosotras. Todas las mujeres eran una sola, se veían a sí mismas como una colectividad y por lo tanto se cuidaban y apoyaban unas a otras. Pero también hay partes en la historia donde existe la necesidad de utilizar la primera persona singular, sobre todo con los recuerdos anteriores y posteriores al tiempo en la cárcel. Además, la narradora confiesa que temía leer las cartas que escribió en su época en prisión, pues siente como si éstas las hubiera escrito otra persona.
Incluso en algunos apartados se deja de narrar desde el yo y se pasa a narrar desde la tercera persona singular, ella, tal vez respondiendo a la misma idea de que ciertos recuerdos están ligados a un sentimiento ahora ajeno, como si fuera otra persona la que habla. Volviendo al tema de la colectividad, en la novela se destaca la fuerza y el apoyo femenino, los cuidados y la solidaridad, oponiéndose esto a la figura individual del héroe protagónico. Así como Fabri aboga por un derecho al olvido, también insiste en la importancia de lo no dicho, del silencio, oponiéndose también al deber de contar todo, o de qué es lo que se debe recordar en la historia. La narradora señala el papel fundamental del silencio en la experiencia traumática y cómo éste ha sido ignorado como parte de la misma. El silencio para ella abre la posibilidad de escuchar más profundamente, de analizar y reflexionar sobre el pasado. Además, la narradora reconoce que en el tiempo en prisión muchas veces fue lo no dicho entre las compañeras lo que la salvó, las actividades que iban más allá de las palabras. Frente al silencio, las palabras se le presentan dudosas, incapaces de transmitir todo lo que se quiere transmitir, de abarcar todos los recuerdos vividos. Y así la autora también describe a los recuerdos como tramposos, duda de su propia noción de la verdad y de lo que quiere contar con su escritura, pero a la vez reconoce que las palabras son lo único que tiene y que por eso hay que escribir y creer en lo que se escribe, para intentar dar con la memoria. Es evidente que la novela de Eda Fabri no se adhiere a los típicos casos de novela testimonial en los que el tono de denuncia y la búsqueda de una verdad histórica está presente. En Oblivion no hay una denuncia ni una visión maniquea de los buenos o los malos, del héroe contra el villano, ni tampoco se interesa por dejar un mensaje sobre su experiencia a las futuras generaciones. La novela está marcada por un tono poético y por distintas metáforas que acercan la narración hacia un tipo de ficción más que a una historia objetiva de carácter histórico. Además, se presenta una y otra vez la duda acerca de los recuerdos, las palabras y la memoria misma, y la fragmentación del tiempo permite observar que la estructura de la novela responde a la manera en que la autora entiende su propio pasado, cómo se estructuran sus memorias de lo vivido. El perdón y el olvido son constantes en la novela, pero no se dirigen hacia los torturadores ni hacia personas externas, sino que se enfocan en lo interior, en la experiencia personal para liberarse del compromiso de no olvidar. En ese sentido, se podría decir que la novela muestra una experiencia del sufrimiento centrada en lo íntimo y también en lo colectivo, para encontrar las huellas de la memoria y poder sanar.